Conocer la historia de todos los procedimientos en realidad que hacemos en medicina para entender de dónde proviene esto y darle la importancia adecuada. Es muy bonita la historia de la radiología, ya que hay una gran diferencia entre los inicios y lo que actualmente en nuestro medio, en Arequipa, contamos como tecnología. Entonces, en Bruselas, nosotros tenemos el Museo de lo que es diagnóstico por imágenes. Un museo donde está desde sus inicios hasta, bueno, ¿no? Todos los pasos por los que esta técnica fue avanzando. Y traemos a William Conrad Röntgen. Ustedes saben muy bien que es para nosotros el padre de la radiología. Él fue ingeniero mecánico y también fue un profesor físico alemán. Él era un fotógrafo muy entusiasta de joven y conocía mucho esto de la fotografía. Entonces, ¿cómo fue que surgió esto del descubrimiento de los rayos X? Es porque su ayudante acude donde él un día refiriendo que había cometido un error, ya que había velado una serie de placas fotográficas que para entonces eran de vidrio. Es por eso que Conrad se pregunta cómo es que esto ha podido pasar, ya que estas placas estaban dentro de una caja negra forradas de una cartulina negra, también una caja cerrada, entonces supuestamente no había la forma que estas impregnen. Sin embargo, él relaciona que en dicha mesa él tenía un tubo catódico, y cuando vemos la impregnación de estas placas fotográficas, entonces vemos que había una imagen ovalada de densidad metálica. Él se pone a partir de esto, frente a esta duda, durante 6 meses a averiguar qué es lo que pasó, haciendo un montón de experimentos en sus estudios, llegando finalmente al 8 de noviembre de 1985, que es cuando nosotros celebramos también el Día de la Radiación, llegando a descubrir que se trata de una energía que para entonces no tenía nombre y es por eso que se llamó rayos X. En realidad el primero irradió su mano y luego fue la de su esposa, ¿de acuerdo? Anna Röntgen. Cuando logró esta imagen, ellos hacen pública recién este descubrimiento el 28 de diciembre de 1895. Entonces, no imaginaba quizás toda la implicancia que esto tendría y la importancia del avance en la medicina, ya que aportaba mucho a lo que es diagnóstico y tratamiento. Eso lo llevó a que en 1901 él mereciera el premio Nobel por los descubrimientos que realizó. Y posteriormente la importancia que tuvo esto fue que en la Primera Guerra Mundial se utilizó mucho lo que es la imagenología para los cuerpos extraños, ¿entienden ustedes? Las balas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí resaltó mucho Marie Curie, porque ella fue quien creó este carrito donde transportaba un equipo de rayos X, ¿sí? Se llamaba lo que llamaríamos una ambulancia actualmente, o lo que llamamos un equipo de rayos X portátil, lo cual fue muy útil porque iba al mismo campo de guerra o donde necesitaba los pacientes. Tuvo mucha importancia, para entonces todos los centros de salud ya tenían este equipo. ¿Cómo es que se lecturaban las radiografías en ese tiempo, doctores? Nosotros lecturábamos o se lecturaba por pantallas radiográficas, ¿sí? ¿Cuánto demoraba una radiografía de mano? Por ejemplo, la de la mano de la esposa de Conrad demoró 15 minutos, ¿no? Lo que ahora hacemos una radiografía en 1 segundo o 2. En ese tiempo demoró 15 minutos y pasaron unos años y notaron que los odontólogos tomaban imágenes de las piezas dentarias en unas placas de celulosa. Entonces fue que dijeron, ¿por qué no traducimos la imagen en lo mismo? Y salieron las placas que en inicio fueron nitrato de celulosa, pero este era un material inflamable. Fue por eso que lo cambiaron a acetato de celulosa. Y actualmente lo que tenemos es polivinilo, que es irrompible, ¿de acuerdo? Prácticamente es lo que se utiliza. Claro está que saben ustedes que estamos en la era de la radiología digital y prácticamente todo es por las redes, llega a las computadoras en los diferentes lugares y hay la tendencia de pasarlos por esta vía o por los CDs.
En ese tiempo, observen doctores cómo es de que el técnico o de pronto quien tomaba la radiografía para saber si la dosis de radiación que estaba emitiendo ese momento servía para traducir, ¿qué hacía? Se tomaba una radiografía a su mano. Tomaba una radiografía por día a un paciente, tomaba un montón. Entonces, este personal irradiaba su mano todo el día, ¿se dan cuenta? Era una gran dosis de radiación, lo que ha llevado, miren, a lesiones destructivas, a lesiones diversas y severas en estas personas que iniciaron, ¿no?, con la técnica, o sea, a quienes le debemos muchas cosas. Y así también fue que aumentó enormemente la cantidad de leucemia, tanto en los radiólogos como en el personal que apoyaba esto, ¿no? Fue por eso recién que en el siglo XX comienza a hablarse de los medios de protección contra la radiación. Entonces, en el primer congreso se propuso y se usaba, imagínense, toda una armadura ya también, ¿no?, para poder protegerse de la radiación, en base a que de pronto no contábamos con todos los conocimientos. Años después es que ya nosotros comenzamos a usar un biombo prácticamente que tiene una ventana de vidrio plomado, que es lo que actualmente usamos, ¿no? Sigue en boga que el plomo es un excelente protector, entonces se dejan las armaduras de plomo y lo que ya usamos es una ventana plomada y en espacios adecuados. Así ha ido evolucionando, para llegar, doctores, a lo que ahora tenemos, que es la radiología digitalizada y la radiología digital, que la tenemos en nuestros medios, en hospitales como el MINSA, que es Honorio Delgado, E-Salud, y la parte privada, ¿no?, y de la cual ustedes ya han podido observar o van a poder ser parte de ello. Entonces, doctores, ha costado la salud de muchas personas y muchos años poder llegar a lo que tenemos actualmente, y por la globalización, la tecnología que allá afuera la hay aquí. Entonces es nuestra obligación conocerla y poder hacer uso de ella. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue en Arequipa? Esto es lo que pasó a nivel mundial. ¿Y cómo es que en Arequipa se dio la radiología? En 1925 fue que llegó el primer médico, el doctor Moscoso, trajo un equipo de rayos X al Hospital Goyeneche, que es el hospital más antiguo de Arequipa, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué pasó? Que este equipo carecía de cables de aislamiento. Es por ello que a la primera paciente que le tomaron, lamentablemente, uno de estos cables fue a chocar con la pierna de la paciente. No fue los rayos X, sino este cable, que obviamente estaba a altas temperaturas, generó quemadura en la paciente. Arequipa para entonces era un pueblo pequeño, era una ciudad pequeña. Y se imaginarán cómo es que corrió la voz de que los rayos X producen quemaduras y nadie, pero nadie quería someterse a este estudio, por lo cual hubo un retraso por muchísimos años frente a estos avances. Fue en 1930 que llega a nuestra ciudad el doctor Gustavo Corso, ¿de acuerdo? Por si conocen al doctor Corso, es el doctor Corso papá, ¿de acuerdo? Que llegó y él se especializó en París en radiología y llegó junto con el doctor Oscar Soto de Lima, y ambos trajeron un equipo de rayos X francés, pero que ya tenía aislamiento de los cables, y entonces comenzaron tuvieron primero que luchar mucho contra el pensar de la población y lograron introducir la técnica en el primer consultorio de radiología, que fue en la calle Santa Marta. Luego el doctor Arispe fue el primero que ingresó a la cátedra en lo que es radiología en la Facultad de Medicina, y entonces él fundó la residencia de radiología, ¿no? Y en 1986 ya se trajo el primer equipo de ultrasonografía o ecografía, y lo trajo el doctor Gustavo Medina. En mayo del 91, una empresa, la compañía Taxur, trajo el primer tomógrafo. Era un tomógrafo lineal para entonces, no era un TEM como tenemos ahora, pero también estaba a cargo del doctor Medina. En el 93 ya se instaló el primer tomógrafo a nivel de E-Salud, que para entonces era el hospital del empleado. Y en octubre de 1998 ya inicia las funciones de lo que es la Sociedad de Arequipa de Radiología, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ha ido evolucionando. De esa fecha ahora tenemos toda la tecnología, o mucha de la tecnología en la parte radiológica que hay en Lima y en otros países. No tenemos tanto avance en lo que es nuclear, por ejemplo, pero en el resto de imagenología sí ha avanzado bastante. Muy bien, entonces ahora que sabemos cómo es que hemos llegado a donde estamos en lo que es imagenología, vamos a hablar de esta radiación de la que estamos
comentando. La radiación, entonces, doctores, cualquier tipo de radiación es energía que va a viajar en forma muy veloz por ondas o partículas, ¿de acuerdo? Esta radiación, vamos a hablar de la dosis y de los efectos adversos, puede ser de dos tipos. Ya ustedes conocen que tenemos radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante es la que tienen ustedes como la luz, las ondas de radio, el aparato de microondas, que no produce daño a los tejidos, ¿correcto? La radiación ionizante es, por ejemplo, la que emite los rayos X, los rayos gamma, alfa y beta, que son los que usamos en medicina, sobre todo los rayos X y los rayos gamma. Entonces, ¿por qué es ionizante? ¿Por qué es importante y por qué es ionizante? Hablamos sobre todo de que los rayos X y los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas que tienen la fuerza suficiente para poder impactar en una molécula. Miren, la radiación es lo que vemos en amarillo, viene, impacta el electrón y lo puede sacar de su órbita. Al sacarlo de su órbita, una molécula estable se vuelve inestable y genera radicales libres, ¿correcto? Eso es la ionización que genera los rayos X en nuestro organismo. Ahora, no creamos que solo los rayos X nos ionizan, no es así. Nosotros tenemos ionización natural por el sol, por las rocas y por el suelo. Tenemos también elaborados como son los equipos de rayos X que van a dar residuos hospitalarios, plantas de energía nuclear, armas nucleares, ahora que estamos en tantos conflictos, sobre todo en otros países, ¿no? Entonces, doctores, tenemos que tener en cuenta que la persona en promedio tiene una radiación de 3 milisievert por año que viene de radioactivos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto es importante? Sí es importante, porque a veces tenemos mucho miedo a lo que es una placa de rayos X, cuando en realidad nos estamos irradiando de por sí en la naturaleza. El principal factor de esto es el gas radón, que está en muchos de los elementos que nosotros tenemos en casa. Por ejemplo, las mesas de granito que quizás ustedes tienen en sus baños, tienen en sus cocinas, ¿no? Entonces esto tiene radón, por ejemplo, y eso es lo que nos va a ir irradiando. Cuando nosotros tomamos una radiografía de tórax, equivale a lo que podríamos irradiarnos en 3 días, ¿no? Entonces no es muy alta la dosis en cuestión de satanizar, por ejemplo, la radiación o tener miedo. Sin embargo, ¿cuáles son las normas o cuál es lo permitido? En teoría, lo permitido es para trabajadores, el médico radiólogo, el tecnólogo médico, el técnico que está en contacto con esto, 20 milisievert al año, ¿sí? Entonces, de 3 que la población tiene es 20. Sin embargo, para el público se acepta 1 milisievert al año, pero les estoy demostrando de que en realidad nosotros naturalmente vamos a tener 3, ¿de acuerdo? O sea, según nuestra exposición. Entonces, realmente sobrepasamos este límite de 1 y una placa, por ejemplo, no va a generar mucha diferencia, pero hasta ahí nada más, porque ya hay otros estudios que nos van a dar mucha más radiación. ¿Cómo es el personal de salud para saber cuánto de radiación tiene? Nosotros tenemos dosímetros que se pueden colocar a nivel frontal, cervical, detrás de nuestro mandil de plomo, para ver realmente cuánto es de dosis que tenemos absorbida, que obviamente no se hace en el público. Entonces, para manejar la dosis, nosotros tenemos varias dosis de exposición, dosis absorbida, dosis equivalente. De todas, la más importante es la dosis efectiva. No todos los órganos, doctores, van a recibir la radiación de la misma forma porque tiene distinta sensibilidad. Entonces, teniendo en cuenta los distintos tipos de tejido, es que usamos dosis efectiva, lo traducimos en milisievert, también podemos traducirlo en grays o miligrays, y es la que usamos prácticamente para hablar de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Pero tenemos todos estos niveles o criterios para poder diferenciar. El problema teratogénico o mutagénico de las radiaciones ionizantes, ¿cuándo se empezaron a estudiar o se vieron más en realidad? Cuando hubo las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿de acuerdo? Y bueno, y con lo último que hubo del reactor nuclear de Chernobyl. Eso ha sido una dosis tan alta que sí ha permitido traducir en la población subsiguiente todas las lesiones teratogénicas o mutagénicas de las cuales conocemos ahora. Nosotros nos regimos por el principio de Alara. ¿Qué nos dice el principio de Alara? Que tenemos que tener radiación tan baja como sea razonablemente posible. Entonces ustedes dirán,
y alguna vez quizá lo hemos conversado o lo han escuchado, cuánto debe recibir el paciente de radiación. Tienen que recibir el criterio que ustedes tengan respecto a su paciente, pero siempre tienen que fijarse en que sea exactamente lo que necesita y no exponerlo de forma innecesaria. Muy bien, ¿cómo es que esta radiación va a generar daño en el organismo? Va a generar daño porque va a dar efectos de ionización y efectos de excitación de los átomos y las moléculas por donde va a pasar. Ya les demostré que llega, choca con los electrones, inestabiliza moléculas y me va a dar radicales libres, pero también puede ir directamente a dañar el ADN, a dañar las enzimas. Entonces, una célula que está dañada o que está afectada puede tener tres caminos, doctores. O repara el daño completamente, o no lo repara, pero sin embargo sobrevive, o la célula muere. ¿Correcto? Si es que sobrevive y ha tenido daño y no reparado, entonces ya se va a perder su capacidad de reparación y tenemos el riesgo de que va a ser una célula probablemente con carcinogénesis. Es así como se generan los efectos adversos. Estos efectos adversos, como les decía, puede ser directo o indirecto. El directo será aquel que vaya directamente hacia la proteína, hacia la enzima, rompiendo el ADN, y esto va a llevarme a lesiones futuras, como mutaciones, cáncer, que no lo voy a ver de pronto en el momento, pero sí se considera de carácter letal para la célula que estamos afectando. Y el indirecto es porque nosotros somos 70% agua, y al ser 70% agua, entonces vamos a ionizar todo este líquido, y esa ionización va a generar los radicales libres, que ustedes saben muy bien que es el mayor causante de muchas de nuestras patologías. Los efectos adversos entonces pueden ser determinísticos o estocásticos también. Los determinísticos van a ser los que vamos a presentar porque ya hay una lesión grave de la célula, ¿correcto? Se sobrepasa el umbral, entonces vamos a tener lesiones como lesión a nivel del cristalino, cataratas, eritemas. Y el estocástico es el que se va dando por la acumulación a través de los años, no por eso menos importante, porque es aún peor ya que puede ser transmitida de generación a generación, llegando a ser letal. Entonces, si comparamos los efectos estocásticos y determinísticos, los determinísticos va a determinar la dosis. Si estos son lesiones rápidas, entonces es importante saber si estuve expuesto a bastante radiación. Pero el estocástico no, porque este se va a ir acumulando. Entonces, en el determinístico van a morir las células, por eso la lesión es rápida y peor. Y la dosis de umbral sí es importante en el determinístico, más no en el estocástico. Y vamos a ver que es de aparición a veces inmediata, a veces es inmediata generalmente, a veces tardía, pero el estocástico siempre es tardío. ¿Qué pasa con las embarazadas? ¿No es cierto? Es la pregunta o el temor que siempre tenemos. ¿Qué pasa entre la radiación en el embarazo? Se han hecho muchos estudios, doctores, a nivel de modelos animales. Se ha determinado que en realidad a una dosis de menor de 50 miligrays no hay riesgo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es 50? ¿En quiénes? Por ejemplo, si este bebé tiene de 0 a 2 semanas, ¿qué puede pasar? Puede que no le pase nada o puede que muera el embrión. Ahí no hay pautas medias, ¿de acuerdo? O lesiona la célula y muere o repara completamente. Entonces, estamos hablando de 50 a 100 miligrays. Si está entre las 2 y 8 semanas, que va a ser el periodo de embriogénesis, lo que vamos a tener podría dar anomalías congénitas y retardo de crecimiento. Pero fíjense con cuánto, doctores, con 200 a 250, ¿correcto? De 8 a 15 semanas lo que podemos tener es lo mismo hasta microcefalia, pero hablando entre 60 y 310 miligrays. Y ya las últimas semanas puede dar un retardo severo, pero veamos las dosis. Aquí les traje una tabla para que tengamos más o menos una idea de cuánto irradiamos con cada estudio. Y además estamos haciendo la comparación con la radiación natural que tenemos nosotros en el medio. Por ejemplo, doctores, si yo les tomo una tomografía computarizada sin contraste, significa que sin contraste solo hago un escaneo una vez. ¿Qué va a pasar? Yo voy a poner 10 milisievert, ¿correcto? 10 milisievert, y lo cual corresponde en realidad a 3 años de radiación. ¿De acuerdo? Si yo hago con contraste, o sea, les hago un barrido sin contraste, coloco el contraste y hago otro barrido con contraste, miren cómo sube la radiación a 20 milisievert, obviamente el doble, y también se traduce de esta forma.
Ustedes saben que nosotros ya tenemos en tomografía estudios virtuales, como la colonoscopía virtual, endoscopía virtual, que no necesitamos colocar un endoscopio, un colonoscopio, pero obviamente, doctores, va a tener también sus grados de radiación. Una radiografía del tracto digestivo inferior va a tener 8 milisievert, ¿de acuerdo? Estas dosis, doctores, que estamos viendo acá son con los últimos tomógrafos que también tenemos en nuestro medio, que han bajado enormemente la dosis de radiación. Entonces, la radiografía de abdomen también implica baja cantidad de radiación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una radiografía de huesos? 1.5 milisievert, doctores. ¿Y qué pasa a nivel de extremidades? 0.01 milisievert. O sea, realmente la cantidad de radiación que recibimos en rayos X, comparen con la radiación de tomografía, puede haber una diferencia, ¿no? ¿Y qué es lo más frecuente que tomamos? Radiografías de tórax. ¿Cuánto es una radiografía de tórax? 0.1 milisievert. Entonces, está lejos de la dosis que al público se le permite, que es de 1 milisievert, ¿no es cierto?, por año. Sin embargo, si yo ya me tomo una tomografía, ¿de cuánto estoy hablando? De 10 milisievert. ¿Y cuánto se permitía? 1. Es por eso, doctora, la importancia de que, si bien es cierto, necesitamos dosis más altas para efectos adversos, recuerden que tenemos un efecto acumulativo. Y recuerden que además nos estamos irradiando en el ambiente. Entonces sumamos todo eso y por eso se traduce que tantos niños a los 7, 8 años en nuestro medio, lamentablemente, están cursando con leucemias. ¿De acuerdo? Y viendo su historial, son niños que han tenido varias radiografías por caderas, por tórax, por lo que fuera, a edad temprana. Muy bien, doctores. Una mamografía, por ejemplo, 0.4 milisievert, ¿no?, que correspondería a 7 semanas de exposición natural. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa entonces con la tomografía durante el embarazo? Estamos hablando de que en este caso la dosis para el feto es baja. Si es que necesito, una paciente embarazada se accidentó, necesito una tomografía cerebral. No voy a exponer el abdomen o el útero de la paciente, el embrión, entonces la dosis en realidad es baja. Dosis menores de 0.06 miligrays. Entonces, cuando yo tengo que tener cuidado, miren cuánto varía esta dosis si es que yo voy a tomar la tomografía a nivel abdominal, 34 miligrays. O sea, realmente la diferencia es considerable. Resonancia magnética en el embarazo. Está demostrado que a 1.5 teslas no tiene ningún efecto adverso. Ojo que estoy hablando solo de la resonancia, no estoy hablando del contraste que se usa, que sí es teratogénico. La resonancia sin contraste entonces es completamente benigna, pero en campos magnéticos de 1.5. ¿Qué estamos usando en medicina, doctores? Hasta 3 teslas. Se han hecho estudios también con 3 teslas y tampoco se ha demostrado hasta ahora, por lo menos, porque recién se estaba utilizando estos equipos, daño a nivel embrionario. Muy bien, entonces nos da cierta tranquilidad el hecho de saber que en etapas tempranas no vamos a tener un efecto necesariamente letal o el daño, pero recordemos siempre, doctores, que tiene un efecto acumulativo y ya desde ese momento el feto está acumulando radiación. Existe la enfermedad por radiación, ¿correcto? La enfermedad por radiación va a ocurrir solamente cuando soy expuesto a dosis muy altas. Entonces, la forma de presentar es una radiación muy alta y única que va a ser aguda, o cuando tengo pequeñas exposiciones, y esta va a ser la forma crónica, pero llamamos más que todo enfermedad por radiación a la forma aguda. La exposición puede ser accidental o intencional. ¿Cuándo hacemos una exposición intencional? Para el tratamiento, en la radioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos dosis altas, pero es lo que estamos buscando para la destrucción de las células malignas. Muy bien. Nosotros sabemos entonces que la exposición corporal, vamos a hablar en grays de una unidad gray, porque recuerden que hasta ahorita todo les he dicho miligray, miligray, miligray. Una unidad gray ya puede generarme esta enfermedad por radiación. Si es que yo estuviera expuesta a 4 unidades gray, la mitad de los individuos que están expuestos mueren. ¿De acuerdo? Así de grave puede ser la radiación. Sin tratamiento médico, ellos pueden morir más o menos entre el primer y los 30 días.
Si yo estoy expuesta a 1000 grays, entonces, pues inmediatamente, ¿qué va a pasar? La pérdida de conocimiento y la muerte a la hora. Entonces la radiación tampoco es algo que podemos menospreciar y tenemos que tener mucho cuidado con los accidentes o ataques radioactivos, ¿no? Por ejemplo, un caso clínico. En este caso clínico se trata de una endotelitis proliferativa de pequeños vasos. Es un paciente que tenía problemas coronarios, entonces entra a un intervencionismo que vamos a hacerlo con fluoroscopía. ¿Qué es fluoroscopía? Es rayos X, pero es en una metodología de radiación continua para poder ver en vivo todo el proceso, ¿correcto? De intervención. El paciente salió perfecto del procedimiento, sin ninguna molestia, se fue a su casa, no tuvo molestias, pero miren, pasadas 6 a 8 semanas comienza a presentar unas lesiones a nivel dorsal, ¿de acuerdo? Recordemos que este paciente está echado y detrás de él, debajo de él, porque esta fluoroscopía es un arco en C, está el equipo de rayos X que emite la radiación hacia su espalda. Entonces comienza a presentar estas lesiones cutáneas. Miren qué pasa con la lesión 18 a 21 meses después del procedimiento, doctores. Entonces, lo que ha tenido el paciente es una endotelitis proliferante muy grave que ha llevado a que se le tenga que hacer un injerto. Entonces, mucho cuidado, doctores, los efectos adversos no siempre son inmediatos y no siempre son leves. Y para terminar esta parte, vamos a hablar de los medios de contraste que utilizamos en imágenes. Los medios de contraste, entonces, van a ser sustancias que nosotros vamos a introducir al cuerpo, porque tenemos la intención de resaltar y opacificar las estructuras anatómicas, ¿correcto? Entonces estos van a ir a los órganos, a los vasos, y con ellos, si van a los vasos, voy a poder evaluar perfusión y voy a poder ver las diferentes densidades y eso mejora mi diagnóstico. Los contrastes, según el tipo de imagen que me generen, pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser neutros. Los contrastes positivos los vamos a ver de color blanco si hablamos de rayos X, radio opaco, o hiperdenso si hablamos de tomografía, por ejemplo, o hiperintenso si hablamos de resonancia. Y se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles. Los neutros son los que yo uso para distender, como el agua. Solamente quiero distender una cavidad, como en tomografía hago llenar el estómago de líquido a mi paciente para poder distender la cámara gástrica y poder ver la pared, el grosor de pared. Y los negativos son aquellos que los voy a ver radiolúcido, ¿no? Como el aire, que nosotros el CO2 que podemos introducir. Entonces, en positivos que tenemos bario, tenemos yodo y en resonancia, tenemos gadolinio. En neutros que tenemos el agua, tenemos la metilcelulosa, el polietilenglicol y el manitol. Y en negativos tenemos el aire y el dióxido de carbono. También los contrastes van a variar según la vía de administración. ¿De acuerdo? Yo puedo introducir contrastes orales para hacer un deglutograma, un esófago contrastado, un estómago contrastado o un tránsito intestinal que se refiere a la opacificación del intestino delgado. Puedo colocar por vía rectal cuando mi intención es ver un colon de relleno, un colon doble contraste, paciente que tiene un dólico megacolon, por ejemplo, ¿no? Puedo darlo vía vaginal para hacer una histerosalpingografía, paciente que no puede embarazarse y entonces necesitamos ver si hay una obstrucción de trompas. Puedo darlo por vía endovenosa, el hidrosoluble, que voy a darlo para ver una urografía excretoria porque recuerden que se elimina por vía renal. Una cistografía, una angiografía, sea arteriografía, sea una flebografía y es la base de la radiología intervencionista endovascular. Puedo darlo por muchas vías, por ejemplo por vía intratecal, por vía intradérmica. Puedo colocarlo en el conducto lagrimal para hacer una dacriocistografía, en los conductos de las glándulas salivales para una cialografía. Entonces, donde a ustedes se les ocurra, yo puedo colocar el contraste hidrosoluble yodado, ¿de acuerdo? No así el bario, recuerden que tengo que colocarlo solo en vía digestiva.
Muy bien, entonces aquí tenemos a un pequeñito que le estamos haciendo un esófago contrastado, lo estamos haciendo en este caso con hidrosoluble yodado, porque cabe la posibilidad que el niño va a toser, se puede aspirar y no puede entrar el bario al pulmón, pero si entra el yodo, el hidrosoluble yodado se va a reabsorber, entonces generaría menos daño. Y estamos confirmando que en el tercio proximal del esófago tenemos una estenosis. Tomamos una incidencia frontal y tomamos una incidencia lateral perfecta, en la cual también estamos corroborando esta estenosis. Situación frecuente cuando, por ejemplo, tenemos niños que consumen pilas. La pila va a corroer, ¿de acuerdo? Va a destruir y la cicatrización de este esófago me va a llevar a una estenosis. Frecuente cuando tengo una atresia esofágica, cuando tengo una fístula traqueoesofágica. Entonces son niños posoperados que a veces lamentablemente van a cursar con estenosis esofágica. Muy bien, aquí estamos trayendo una histerosalpingografía. Entonces ponemos a la paciente en posición ginecológica y lo que vamos a hacer es introducir un equipo de histerosalpingo por donde yo a nivel del cuello uterino voy a colocar el contraste hidrosoluble yodado con la finalidad de que este contraste me pinte las trompas y caiga a cavidad peritoneal, situación que no estoy viendo en esta paciente. ¿Qué estoy viendo en esta paciente? Que la cavidad endometrial en forma triangular, ojo que solo es la cavidad, pinta de forma perfecta. Trata de pasar por la trompa derecha, discretamente por la izquierda, pero sin éxito, dilatando un poco la trompa derecha. Entonces tengo una obstrucción tubaria. En nuestro medio podría ser clamidia o tuberculosis, ¿correcto? Como también causa posquirúrgica. Muy bien, aquí tenemos una paciente, Viviana, a quien le hemos hecho una urografía excretoria. Le colocamos el contraste por la vena cubital y sabemos que a los 5 minutos de haber colocado el contraste, el riñón va a empezar a captar dicho contraste y yo tengo que ver la silueta renal, que ya la estoy viendo muy bonito aquí. Veo la silueta renal porque tiene buena fase nefrográfica. A los 15 minutos ya se empieza a pintar el seno renal, pero miren, esta paciente es un caso muy bonito porque tiene doble sistema pielocalicilar bilateral. Es una malformación, ¿correcto? Entonces es un caso un poco raro porque puede ser más frecuente unilateral, pero aquí tenemos dos sistemas pielocalicilar, miren los uréteres y tenemos la vejiga. Entonces se hace un control previo al estudio, porque para estos estudios tiene que estar el colon limpio, para eso se le indica antes son dieta, laxantes, enemas, porque si no las heces, el residuo fecal se interfiere con la imagen y no podemos evaluar. Además, yo quiero ver si mi paciente tiene un cálculo. Si ella tuviera un cálculo, también sería radiopaco y lo puedo confundir con el contraste. Por eso hacemos una evaluación sin contraste. Hacemos a los 5 minutos la fase nefrográfica, a los 15 minutos ya la fase excretoria y a los 30 minutos para ver la evacuación a nivel de vejiga. Una persona debe evacuar completamente los riñones, en realidad debe ser a los 15 minutos hasta la media hora, pero la literatura acepta hasta la hora. Muy bien, entonces doctores, los contrastes van a clasificarse según sus características químicas. Estos contrastes yodados, vamos a hablar de los contrastes yodados, ya no del bario, son sales de yodo que vamos a inyectarla por vía endovenosa, por ejemplo, y va a tener una distribución vascular, va a ir a toda la parte del intersticio. Los medios de contraste entonces tienen una osmolaridad, una ionicidad y una viscosidad. ¿Por qué es importante esto, doctores? Porque nosotros tenemos que hacer estos estudios con medios de contraste de buena calidad. Un medio de contraste de buena calidad va a ser uno que sea no iónico y que sea isoosmolar, ¿de acuerdo? No iónico e isoosmolar, para que nuestro riñón no sufra tanto en regular la osmolaridad. El té de Brix, por ejemplo, miren la osmolaridad que tiene, doctores, 1710. ¿Cuánto es la osmolaridad de nuestro cuerpo? 300 por ahí. Imagínense cuánto sufre el riñón en poder regular esta osmolaridad. Entonces, si mi paciente está previamente nefropático o diabético o prenefropático, lo voy a llevar a una nefritis intersticial. Peor aún, si mi paciente ya es nefropático, tiene insuficiencia renal, no se me ocurriría hacer ni tomografía con contraste, ni se me ocurriría hacer mucho menos
un estudio contrastado de este tipo, ¿correcto? El Telebrix se ha usado mucho en nuestro medio porque es barato y aún existe. Pero ¿cuánto daño podemos ocasionar? Es de entenderse que el Visipaque, por ejemplo, no estoy haciendo propaganda a nadie, solo les estoy dando nombres, es un producto caro, es caro, pero pero tenemos que proteger los riñones del paciente. Aún así yo use un contraste isosmolar, no se lo puedo colocar a un paciente con insuficiencia renal. Y ustedes manejan eso, porque ustedes son los que saben si su paciente tiene una insuficiencia renal, no es quien hace el procedimiento. Tienen que pedir creatinina, esta no puede pasar de 1.2 y recién puedo indicar este examen. Entonces ustedes tienen que conocer esto. De todos modos, doctores, así sean ustedes a quienes se les hace el estudio o una persona aparentemente de función renal normal, debo proteger ese riñón. ¿Cómo lo protejo? Si yo sé que mañana voy a hacerle el estudio al paciente, tengo que indicarle que un día antes se hidrate bastante bien. Y al día siguiente del estudio tiene que hidratarse bastante bien para limpiar este contraste. Podemos usar lo que ustedes conocen como el Fluimucil, por ejemplo, que lo usamos en aceticisteína, que lo vamos a usar para procesos respiratorios, ¿no es cierto? Para poder fluidificar mejor las secreciones respiratorias. Sin embargo, el Fluimucil es un excelente quelante y ayuda muy bien para proteger a un riñón que ha pasado por un procedimiento como este. ¿Qué nunca debemos hacer? Por ejemplo, si hoy me van a hacer un estudio, ese día el paciente no puede tomar AINES, ¿de acuerdo? Porque los AINES de por sí van a dañar el riñón y si yo agrego esto al contraste, pues voy a tener mucho más efecto adverso. El paciente con diabetes que toma, por ejemplo, glibenclamida, metformina, tiene que suspender el tratamiento 3 días antes y 3 días después. ¿Qué le voy a dar? Probablemente insulina, ¿correcto? Pero no puede tomar metformina ni puede tomar glibenclamida porque compiten los receptores. Entonces van a desestabilizar al paciente. Estos detalles, doctores, tienen que conocerlos ustedes porque ustedes van a manejar a esos pacientes y no podemos cometer una iatrogenia. Muy bien, eso es lo que usamos en rayos X y usamos en tomografía, ¿correcto? El bario y el hidrosoluble yodado. Pero nosotros tenemos otro contraste que usamos en resonancia magnética. En resonancia magnética vamos a usar el contraste paramagnético o los superparamagnéticos y conocido es el gadolinio. El gadolinio entonces, doctores, es un elemento químico que está constituido por un ion metálico, pero a este ion lo que vamos a hacer es combinarlo con un agente quelante que es quien los va a transportar. Entonces este agente quelante puede ser iónico o no puede ser iónico. Puede ser paramagnético como el gadolinio que lo vamos a ver hiperintenso blanco o superparamagnético que va a ser negro como el óxido de hierro. Y el gadolinio se administra por vía endovenosa y también se elimina por vía renal. Sin embargo, doctores, no tiene tanto efecto adverso en la parte renal como lo tiene el hidrosoluble yodado. Pero cuidado, porque actualmente se están haciendo muchos estudios que están demostrando que el gadolinio tiene un factor esclerosante. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otros contrastes los usamos, por ejemplo, los positrones en el PET. Ya vamos a ver qué es el PET en la siguiente ponencia. Pero en el PET vamos a ver que estos positrones tienen una corta vida media, ¿de acuerdo? Por tanto, el manejo de este contraste es muy delicado. Tienen que manejarlo en lugares, en centros de imagen donde tengan todo el aparataje, porque el transporte tiene que ser desde este ciclotrón, que es donde lo producen, hasta donde voy a hacer el estudio. Y tiene que ser con mucho cuidado porque se puede desestabilizar. Muy bien, ¿qué vamos a usar? El más frecuente es el 18-fluorodesoxiglucosa, ¿de acuerdo? Es el que usamos con más frecuencia, pero tenemos otros como podemos ver allí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con nuestros contrastes? Las reacciones adversas o efectos no deseados van a aparecer una vez que administremos este contraste, ya sea por dosis terapéutica, diagnóstica o profiláctica. La forma de presentación de estos efectos adversos puede ser leve, moderado o severo. Leve vamos desde las náuseas, vómitos,
que a veces los confundimos con las reacciones vagales. A veces el paciente está predispuesto, asustado, y son reacciones vagales nada más lo que tiene, pero a veces, cuidado que sí pudiera ser también que está haciendo un efecto adverso leve. Los moderados ya va a haber una inestabilidad hemodinámica, como cualquier medicamento que ustedes ya conocen, doctores, va a haber hipotensión, broncoespasmo, ¿no? Y el severo ya puede haber pérdida de conocimiento, puede haber convulsiones, edema laringio, angioedema, un paro cardiorrespiratorio y el paciente muere. ¿Hay casos de muerte por contraste? Sí, hay casos de muerte por contraste en nuestro medio, cada vez menos, pero sí se han registrado. Por el tiempo de presentación puede ser inmediato. Yo le estoy inyectando y el paciente ya está tosiendo, ya siente edema laringio, ya tiene estridor, eso es inmediato. Puede ser temprano, en los primeros 60 minutos, por eso que yo termino el estudio y solicito al paciente que se quede 15 a 20 minutos esperando. El tiempo que yo hice el estudio más lo que espera, ya estoy segura que no va a haber este efecto adverso, como también puede ser tardío, ¿de acuerdo? 1 hora o un mes o mucho más, como lo que les he demostrado en el caso clínico. Muy bien, ¿por qué se va a producir estos efectos adversos? Puede ser por idiosincrasia o un efecto por hipersensibilidad, como lo da la penicilina, como pueden tenerlo con cualquier medicamento, ¿de acuerdo? Eso es independiente de la dosis. Puede ser una lesión quimiotóxica o no idiosincrática, ¿no? Paciente deshidratado, paciente viejito, paciente diabético o nefrópata, que son los que estamos hablando. Puede ser mecánico, porque al colocar el contraste se extravasó. ¿Y qué va a pasar si se extravasa? Voy a generar que tenga dolor, rubor, todos los signos de inflamación que va a generar este contraste. ¿Cuál es lo más importante que les dije? La lesión nefrotóxica. Va a generar nefropatía, ¿de acuerdo? Porque va a generar un desbalance entre las sustancias vasopresoras y las vasoconstrictoras. Entonces va a haber un aumento también en la concentración de sodio. Eso también va a generar el daño y eso va a hacer que se contrae la arteriola aferente y entonces, como ustedes saben, va a caer el filtrado glomerular. Puede tener un efecto tóxico directo y además va a cambiar la viscosidad a nivel del lecho vascular en la médula renal, por el yodo más que todo. Y eso va a aumentar la resistencia al flujo, ¿correcto? Lo que les decía, el gadolinio lleva a una fibrosis sistémica nefrogénica. Obviamente en pacientes con insuficiencia renal grave, porque aumenta la cantidad de tejido conectivo y eso imagínense un paciente así, va a tener contracturas o incapacitantes, pero se está haciendo ya estudios, doctores, con personas no necesariamente renales crónicas que está generando esta lesión. Es por eso que en el embarazo nunca coloquemos contrastes y mucho menos el gadolinio. Muy bien, las reacciones adversas al gadolinio entonces pueden ser leves o autolimitadas o aparecer a los 30 minutos, ¿no? Las reacciones leves, por ejemplo. Y los contrastes yodados, ya les dije, es por la osmolaridad. Tengo que ver si antes me hizo una reacción alérgica, si es asmático, atópico, o si además usa otros medicamentos, ¿no? Como betabloqueadores, antagonistas de los canales de calcio, y hay que tener cuidado con la edad. Se ha visto, sin embargo, que la edad más susceptible a reacción adversa es entre 20 y 29 años. ¿Qué tengo que hacer si tengo una reacción adversa? Como en todo medicamento que me pudiera generar, si es grave y estamos en un centro de imagenología, un hospital, ya rápidamente llamamos pedimos ayuda a lo que es para que traigan desfibriladores, etcétera, según el grado, ¿no es cierto? Y tenemos que derivar al paciente en casos graves. Y todos los medios de protección que les dije. Bueno, aquí es una premedicación. Si mi paciente tiene cierto riesgo, es atópico, ya hizo reacción adversa, quizás puedo colocar metilprednisolona o prednisona a las dosis que les traigo aquí. Y en casos urgentes que necesito premedicar al paciente, hidrocortisona, ranitidina, etcétera, 1 hora antes del estudio. Muy bien, contrastes en el embarazo. ¿Sí? El contraste yodado, el hidrosoluble, sí atraviesa la placenta. Sin embargo, la FDA lo considera categoría B. Por tanto, hay que hacer riesgo-beneficio si realmente es indispensable, como por ejemplo que mi paciente sospeche un hepatocarcinoma en una paciente embarazada. Tengo que hacer con contraste, porque si no, no voy a saber si eso es un hepatocarcinoma que me cambia todo el tratamiento y el actuar para ver si retiro o no al feto,
O si es un hemangioma, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no tengo por qué tocar a la paciente. Voy a necesitar contraste en ese caso, entonces podría usar este yodado. Sin embargo, el gadolinio, la FDA lo considera categoría C. No puedo utilizarlo por ningún motivo. Muy bien, doctores. Entonces, en la parte de imagenología es importante que sepa qué efectos adversos tiene tanto el estudio mismo como los contrastes que puede utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido todo o no se ha entendido? Muy bien, eso es importante. Es un poco tedioso quizás, y ustedes dirán, yo no pienso ser radiólogo, pero ustedes son quienes van a emplear estos conocimientos, por eso es que tenemos que tenerlos, ¿no? Y se da mucho en nuestro medio. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a proseguir a la siguiente ponencia.